Me llamo Gerardo Álvaro Canelo, nací en Parque de los Patricios, en Capital Federal, el 21 de julio de 1940. O sea que ya ahora estoy teniendo 54 años. ¿A qué te dedicas? Mira, de hace unos 20 años, 20 creo que justos, me dedico exclusivamente a la historieta y al dibujo, porque hago historieta como una cosa que es un fuerte metejón que tengo de pibe, desde pibe, y además hago después de todo lo que se trate de dibujo de tablero, desde publicidad, hago humor político, ilustración, todo lo que se refiere a hacer algún material en un tablero de dibujo, con lapicera, tinta china, colores, en todas esas cosas me meto yo. Letras, dibujo logotipos, ¿no? O sea que todo, pero la historieta es lo que me atrajo desde posiblemente los 12 años, más o menos, 12, 13 años, ya hace unos 40 y pico de años que me tiene como un fanático seguidor de la historieta. ¿Qué leías cuando eras chico? Mira, yo una vuelta escribí una nota donde hice una recopilación en el libro cuando fueron los 100 años del humor y la historieta en Argentina, que se editó en Córdoba. Y ahí hago una recopilación. ¿Vos llegaste a tener esa nota? No. Bueno, en algún momento te la hago llegar, porque es una de las buenas notas. De entrada yo podía decir que leía las historietas, o me inclinaba por leer las historietas del diario El Día de La Plata. En aquel entonces vivíamos, cuando yo tenía de los 4 a los 10 años, vivimos en la ciudad de La Plata. Y a los 5 o 6 años yo le andaba preguntando a mi papá qué decían las historietas del diario El Día. Y se ve que a partir de allí me empezó a atraer, una cierta magia me llamó, ¿no es cierto? No solo para empezar a leer, sino para seguir leyendo después historietas. Y ahí empecé a leer Villiquen, y las historietas, en aquel momento salía Superman, La Familia Conejín, Ocalito y Tumbita. Eran historietas que salían allá por los años 48, 47, 48, 49 en Villiquen, con las tapas de Lino Palacio desde aquel entonces, que también me entusiasmaban, ¿no? Eran muy buenas tapas. Y después viviendo ya, después de aquel Villiquen de La Plata, pasamos a vivir acá en Nueva Pompeya, cerquita del Puente Alsina, donde ahora está Satélite, o una embotelladora de Coca-Cola, algo por el estilo, ¿sí? Bueno, casi frente a ese mismo edificio de Coca-Cola, que había una fábrica textil ahí, bueno, ahí es donde empecé a tirarme ya hacia Mr. X. Lentamente fui llegando. Antes que el Mr. X vino el Gorrión, pero el Mr. X a mí me apasionaba. Mirá, el otro día también tuve una pequeña, acá una aventurita por conseguir revistas que dejan en las pilas de basura de ahí de la calle. Cuando las vi me las traje para acá, eran revistas de esas para recortar fotografía, que a mí me gusta mucho juntar archivos, ¿no? Y resulta que me acordé cuando era pibe, que andaba subiéndome a los camiones de los fardos de papel, ¿sí? Como la calle donde vivía era de tierra, los camiones tenían que ir muy despacito porque si no se le caían los fardos. Y yo me subía al paragolpe de atrás del camión y le robaba revistas, y así me fui juntando Mr. X, Puño Fuerte, Rayo Rojo, una pila de revistas que eran las que a mí me gustaban. Y en ese entonces yo tendría ya, 13, 14 años y aparece la revista Dibujantes. La revista Dibujante que tengo prácticamente casi todas guardadas, las que compré yo y las que fui consiguiendo después, y ahí empecé a mirar el panorama de la historieta, del dibujo, y empecé a descubrir cosas que yo ni me imaginaba, pero que me entusiasmaron siempre, ¿no? Hasta que ahí ya 16 años tendría yo cuando salió Hora Cero. Por supuesto, Mr. X quedó un poquitito en el camino y aparece Hora Cero y fue para mí lo superior, ¿no? Y creo que hoy la mayoría de los dibujantes que andamos en esta edad de 50, 48, 50, 55 años, nacemos muy bajo la influencia de Hora Cero, y luego casi inevitablemente viene en el año 60, por allí más o menos, la Escuela Panamericana de Arte. Y ahí es donde empiezo ya un poquitito como a conocerlos, no a través de la revista Dibujantes o a través de la revista Hora Cero, sino ya personalmente a algunos dibujantes. En aquel momento podía ser Breccia, Haupt, que fue realmente mi profesor, yo no fui alumno de Breccia, Daniel Haupt, y ahí es donde lentamente
uno se va incorporando a otro grupo de muchachada que quiere hacer lo mismo y nos vamos apoyando unos a otros, y de esa manera empieza uno lentamente a publicar en una revistita, un gratis, en aquel momento creo Casco de Acero. Había bastantes revistas, pero estaba en retroceso la posibilidad de publicar. Pero juntándonos entre una barra, siempre alguno conseguía algo en algún lado, aunque sea gratis. Pero pusimos un tallercito por allá por donde está la Penitenciaría Nacional, donde estaba, en Coronel Díaz y Juncal, en un primer piso, un galpón, una piecita chiquitita, y estábamos allí. El que más o menos organizó todo, no, el que más o menos no, el que organizó todo fue Jorge Gemelli, ¿sí? Un muchacho que hace rato que no lo veo, me habló por teléfono no hace mucho, pero siempre buenos recuerdos por él. Luis García Durán, Jaco Escanone, Loidoy, eran dos hermanos, un paraguayito, Prugel, estaba yo, venía de visita bastante seguido Lucho Olivera, que éramos compañeros cuando estudiábamos historieta con Daniel Haupt, y no recuerdo a ver si había otros, pero más o menos era el grupo que formamos. Y ahí también, en ese momento, la historieta Hora Cero había cerrado, que fue bastante corto Hora Cero. Yo siempre creí que parecía mucho tiempo y sin embargo fueron 2, 3 años y después fue cayéndose. Y ¿cómo es? Y así fue que se empezó a dispersar. Al no haber fuentes de trabajo, a dispersarse. Y yo en ese momento estaba empleado en Buenos Aires, trabajaba de empleado administrativo y estudiaba Ciencias Económicas en La Plata. Y bueno, ahí fue que me fui ablandando un poco con respecto a la historieta, porque no había formas de trabajar, y me dediqué un poco a la publicidad. Yo no sabía nada de cómo se hacía, y gracias a Jorge Gemelli me indicó más o menos cómo se podía armar un envasecito. Empecé a hacer envases de polietileno. Y bueno, eso fue hasta el año cuando yo tendría 28 años. Había hecho alguna historietita para ver si podía publicar para una revista que salía, que no me acuerdo cómo se llamaba, que las tengo por ahí, pero no llegué a publicar, que fue cuando fue la Bienal en el 68, la Bienal del Ditela. Claro. Y ahí también empiezo de arrimarme a Columba, y ahí en el 68-69 fue la primera historieta que hice para Columba. ¿Te acordás? Sí, claro, que eso no se olvida nunca, ¿no? Es una cosa espectacular. La primera que hice yo fue Estación Polar Zebra. Era una adaptación de una película que trabajaba Rock Hudson y creo que Ernest Borgnine. Y me fui al cine a ver la película y tomar apuntes para después hacerla, y la hice bastante bien. En este caso, en Columba en aquel momento la onda era Delta 99, y entramos 3 o 4 dibujantes nuevos, todos a copiar o a seguir Delta 90, Carlos Jiménez, que es un maestro español, lo admiro, ¿no? A todo esto, hablando de admiración, el que me acompañó toda la vida y aún hoy sigo sintiendo, que hay una cosa de piel con él, mi maestro, mi ídolo en la historieta es Solano López. Para mí es lo más grande que hay en historieta argentina y del mundo posiblemente, ¿no? Aunque leí todo, de todos lados, admiré y admiro a un montón de otros dibujantes, pero con el que siento afinidad y admiración es con Solano López. Que ojalá, lo vi 3 o 4 veces, charlé con él 3 o 4 veces, y es como yo me lo imaginaba. Solano es un tipo estupendo, ¿no? ¿Qué más publicaste en Columba? Y ahí empecé, cuando presenté esa primera historieta, lo mío llamó la atención. Estaba bien, muy bien, siguiendo una línea de pincel gruesito. ¿Te acordás qué revista? Y en Fantasía. Claro, cuando salió la revista Fantasía nos fuimos a la estación de Constitución, la noche que salen a la mañana, pero en Constitución llegaban en la noche anterior. Estábamos Gemelli, creo que mi señora, yo me había casado ya, y yo. Y me compré 2 o 3 números y esperándola con una emoción terrible, ¿no? Porque este es un costado que tenemos casi todos los que hacemos historieta o publicamos en algún lado. Casi el metejón nuestro, más que hacerlo, es verlo publicado, ¿sí? Es ver cómo uno en ese momento está desparramado por todos lados y puede, ¿qué se puede decir? De alguna manera sentirse que uno trasciende, ¿sí? Sentirse como que uno estar desparramado sin estar presente uno, hay algo que hice yo que está en tal lugar. Y recuerdo, creo que tiene ese costado
donde nos apoyamos todos los que hacemos algo, ¿no? Los actores que trabajan por televisión, los que hacen cine, pero la historieta tiene ese costadito también. Es un poquito la vanidad o la gana de trascender. Bueno, ¿qué publicaste en esa época también? ¿Algún personaje? No, personaje no, porque esa... No, a mí me fue muy mal en Columba, siempre me fue mal, siempre. Aquella historieta que me dieron un muy buen precio, comparado con el resto de gente que estaban tomando en ese momento, a la tercera historieta yo ya quería medianamente ir a mi tipo de dibujo, y Columba no permite eso, no permitía, ¿sí? Uno tenía que continuar más o menos la línea que ellos le podían decir, hasta que si yo demostraba que lo mío era comercial, entonces me iba cortando con lo mío. Pero mientras tanto tenía que mantenerme, yo como la tercera historieta. A todo esto yo era empleado, trabajaba en Firestone, era empleado administrativo. Al pretender yo una tercera historieta ya cortarme por mi lado, dijeron, no, este tipo no va bien. Y me empezaron a poner atrás, nunca me dieron color hasta no hace demasiado tiempo. Sí, bueno, claro, estoy hablando ya de el 75, o sea que estuve 7, 8 años que no me dieron color. En aquel momento el premio era dar color a un dibujante, ¿sí? Una especie de premio. Nos distinguían cuando nos daban color. Eso uno se sentía como que ya estaba pisando un poco más concreto, ¿no? Y bueno, yo tardé 7, 8, 9 años que no me dieron color. Hasta que vino una serie de guerra con guión de Grassi, y el lápiz lo hacía un muchachito que vivía por acá por la zona, un peruano, y resulta que llamó la atención, también con este muchacho Bellagamba, él hacía lápiz y hacíamos historieta un poquito como sin demasiadas esperanzas, ¿no? Y resultó sin demasiadas perspectivas. Yo tenía esperanzas adentro, yo sabía que podía rendir más. Y Columba, cuando ve que inauguro una línea medio gruesita, me da color. Y empecé, creo, con el primer trabajo de color fue una serie con guión de Francina Siquer, y la serie se llamaba Francisco Monterrey, que la había comenzado Ernesto García. La abandonó porque creo que en aquel momento se había ido a Scorpio, a Record, y hice algunos capítulos. Después lo continuó Saichan, también el mismo personaje. Y bueno, eso fue lo primero que hice en color. Y ahí cuando viene, casi un año, 2 años después, no recuerdo bien, viene Alan Braddock. Y llama la atención Alan Braddock. Llama la atención. Ahí había inaugurado una línea, yo había empezado a observar que el color había que hacerlo resaltar de una manera. Y otro de los que yo miraba con mucha gana cuando era pibe era Colonese. Entonces incorporo la línea de pincel grueso de Colonese y veía yo que el color resaltaba más. Se formaba una especie de vitró con los dibujos. Y eso gustó en la editorial también. Y gustó a los lectores, porque a veces llegan algunas cartas de lectores que hablan del periodo bueno de Alan Braddock. Pero Alan Braddock lo que tuvo... Alan Braddock era con Ray Collins, aparecía en Fantasía, y lo que yo tuve con Alan Braddock, que no me pasó con Rocky Keegan, con Alan Braddock muy rápido yo dejé de hacer el lápiz de Alan Braddock y lo hacían otros dibujantes. En un principio lo hacía Torre Repiso, después lo continuó también Magallanes, un negrito fallecido que vivía cerquita de acá, y después lo hicieron 1 o 2 dibujantes más, el lápiz de Alan Braddock. Pero Alan Braddock se me escapó rápido de las manos. Yo necesito, para que el personaje yo lo maneje bien y lo defina bien, es manejarlo todo yo. Rocky Keegan, casi hasta el capítulo 80 lo manejé solo yo. Y el personaje se definió más. Cuando yo delegué en otros, por ejemplo, el pasado a lápiz, no, tinta nunca lo hizo otro, siempre el tinta lo hice yo. Cuando otro hacía el lápiz, yo me encontraba que perdía cariño por el personaje. El personaje no reaccionaba, yo no sentía nada. Ahora, ¿por qué lo hacía? Porque la editorial estimulaba con mayores trabajos, mayor precio. Entonces, por momentos hubo una oferta de, si yo hacía solamente la tinta, me pagaban lápiz y tinta todo junto. Y frente a una situación que yo nunca tuve holgura económica, frente a una situación de un poquito mayor dinero, cometía el error de cambiar un mejor manejo del personaje por algún dinero que después con el tiempo la editorial me lo iba descontando, ¿sí? La editorial yo notaba que en algún momento entusiasmaba, y como el trabajo mío, si no lo manejaba yo... ¿Vos te acordás de Rocky Keegan? Rocky Keegan fue un personaje que lo manejé siempre yo.
y tuvo un efecto impactante frente al lector, no frente a Columba. Columba me decía que Rocky Keegan era el último personaje de Nippur Magnum, ¿sí? Hasta que, no recuerdo en qué capítulo, soy un tipo que laburaba mucho sacándole el mayor provecho a los guiones, puse como en títulos de catástrofe: el matador Keegan acababa de morir. ¿Sí? Que no era, a mí el guionista no me lo marcó para poner agrandado, yo lo agrandé para impactar en el último cuadro. Y hubo alrededor de 20 llamados a la editorial pidiendo que no levantaran Rocky Keegan. Y resulta que en la revista esa misma que publicaban esa historieta, en la última página decía: en el próximo número sale Rocky Keegan. Yo había dicho a Presa, el jefe de arte de la editorial Columba, le había dicho que yo dibujaba a Rocky Keegan para los pibes, para muchachitos de 15, 20 años. Y todos los que llamaron eran pibes de 15, 20 años. O sea que yo tengo, creo, un buen manejo del lector. Me comunico bien con el lector. Y recibí varias cartas a través de Rocky Keegan. ¿Con quién lo hacías a Rocky Keegan? Con Ray Collins, que el verdadero nombre es Eugenio Sapietro. Un tipo estupendo con el cual no nos llevamos bien, pero es estupendo. Ray Collins es una maravilla de persona, ¿no? Lo ha demostrado con la forma que se comportó con Julito Álvarez Cao, que es el guionista del corazón, ¿no? Julito es el mejor guionista que yo he conocido. Las mejores historietas que yo he hecho son con Julio Álvarez Cao, ¿eh? O sea que son donde sentíamos, parecía un corazoncito, un solo corazón para dos tipos, ¿no? Y Julito se murió y era el Humphrey Bogart de la historieta, ¿no? Y se murió hace 2 años más o menos, creo. Una persona entrañable, pero que es el más, creo que es el más capaz, el más buen tipo y el más inteligente de los guionistas de historieta. La historieta de alto nivel. Julio Álvarez Cao es la historieta de altísimo nivel. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Y ahora estoy haciendo... O sea, después de Rocky, ¿qué hiciste? Sí, Rocky no sé cuánto hace, porque Rocky empezó a desvirtuarse. Empecé a perder un poco de cariño, ¿no? Pero no culpa de nadie, simplemente que empecé como a desprenderme. y no me acuerdo que... cierto, empecé a tomarle cariño a Carbajo, Gansú y compañía. Carbajo lo hice... Braddock lo dibujé unos 12, 13 años. Paralelo casi hacía Rocky Keegan unos 13, 14 años. Cuando voy cortando esos dos, o estoy terminando con ellos dos, empieza Carbajo, Gansú y compañía. Y ahí me encontré justo con lo que yo quiero hacer, ¿sí? Una historieta de tipo de Buenos Aires, de corte nostálgico, y donde yo me encontraba allí en la historietita, ¿no? Este es un tema importante con respecto a lo que por ahí en algún momento podíamos haber hablado respecto a la historieta, cuando uno siente algo por lo que hace. Y seguramente cuando uno siente algo por lo que hace, el lector también lo va a sentir. Ahora, cuando uno no siente nada por lo que hace, tampoco el lector va a sentir nada, ¿eh? Y entonces lo toma el lector como un pasatiempo, sin cariño, y en cualquier momento deja de comprar la revista porque no le importa la revista. La compra para, qué sé yo, cuando va al baño, cuando va en viaje en tren, cuando va en avión, o cuando, qué sé yo, cuando está aburrido para dormirse, pero no disfruta con lo que está leyendo. ¿Vos qué pensás de los dibujantes que hacen historietas que publican historietas acá pensadas para Europa? Mira, yo lo que pienso que, bueno, es una decisión personal, ¿no? Pero creo que es una consecuencia de un vaciamiento cultural argentino, ¿sí? Somos un país dependiente en varios sentidos, y ese es otro de los sentidos más. El dibujante de historieta, el guionista, el que hace cine en general, deja de pensar para el país. Un país que teóricamente no le va a responder a él, ¿sí? Entonces piensa en Europa, no le va a responder económicamente. Piensa en Europa, piensa en otro lugar donde puede haber más dinero. Y labura para allá afuera, pero va a ganar más dinero. Pero lo que hace, creo que para Europa en algunos lados puede significar ventas. Pero pierde el dibujante, perdemos la posibilidad de sentirnos queridos acá y de hacer algo para nosotros acá, para nosotros mismos, ¿no? Porque es una especie de enajenación. Y el editor, que también piensa en Europa, pierde también. Creo que perdemos todo. Cuando uno pierde la cultura, puede ganar algún pesito por momentos. Durante un periodo gana unos pesitos. Pero termina siendo una profesión como cualquiera. Ya no es una profesión donde uno vibra con la profesión, vibra con lo que uno hace.
Simplemente uno tiene habilidad para hacer un dibujo y lo hace. Puede hacer un envase de mayonesa, puede hacer, ¿qué puede ser? Un paquete de té, un paquete de arroz o una historieta. Y yo creo que es difícil encontrar un muchacho publicista que vibre cuando ve un envase de harina de maíz mágica porque participó él en una parte, ¿sí? En cambio una historieta sí, porque es como una especie de envión desde la niñez que nos sigue toda la vida. Y cuando uno ve que lo que hizo sirve para mostrarse al vecino, a la gente que nos rodea, se siente una real satisfacción, que se pierde cuando se publica afuera. Yo publiqué 5 años seguidos historieta para Inglaterra, por ahí el 76, 75, 78, hasta el 80, por ahí más o menos. Y yo no sentía nada, ni por lo que hacía, y después cuando me mandaron algunas historietas, no sentía nada al verlo publicado ahí. A diferencia de ver en Columba. A mí, el tema de Columba es una especie de metejón que tengo con ellos, ¿sí? De ver que eso se desparrama acá. Y he sentido que esa historieta que se vende en todo el territorio argentino, en algún momento llega de vuelta a mí, por algún vecino, en algún lugar que me conocen, que ven los dibujos que hago, alguna carta que manda la editorial, que no pasa lo mismo con... A veces puede pasar, así esporádicamente, con los trabajos que uno hace para Europa, ¿no? Pero a mí me gusta trabajar para acá. Lo que pasa es que trabajar para acá, hoy, yo diría que es bastante difícil, complicado y duro, porque no hay retribución económica casi ninguna. Más cuando uno lo hace o lo trata de hacer bien. ¿Qué estás publicando ahora? Ahora estoy publicando 2 historietas, 2 personajes. Un personaje es Port Douglas con Robin Hood, en fantasía. Y otro es Matador, con guión de Manuel Morini, Manuel Amézaga también. Él tiene 2 apellidos, Morini Amézaga, firma la historieta como Manuel Amézaga, de tema de toreros, ¿sí? Y también es un tema que hace poquitito estuvo acá, hace un mes o 2 meses, estuvo Robin Hood, y él se da cuenta que yo con ese personaje vuelvo a sentir una fuerte vibración, ¿no? Porque ahí de vuelta medio como que lo definía al pibe que actúa, que está creciendo para llegar a ser un torero. El pibe lo definí muy parecido a cuando yo tenía la edad de ese chico, unos 14 años, pantalón corto, en aquel entonces, cuando no había guita, el pantalón corto, igual que ahora, ¿sí? En aquel momento, cuando íbamos a la escuela secundaria y teníamos el pantalón corto, nos cargaban por los pelos en las piernas, ¿no? Y resulta que recién me pudieron poner un pantalón corto arreglando un pantalón de mi hermano mayor, y luego un pantalón que me compró la cooperadora de la escuela, ¿no? Que me compró un pantalón para poder ir con pantalón largo a la escuela. Pero yo al pibe este lo presento así, y es una historietita lenta de un relato que a mí me agrada. Un relato donde el tipo puede moverse despacito, puedo agregar cosas de parte mía, y que a la vez está hecho con mucha pasión, ¿sí? Y en este caso no solo tiene una especie de... Estoy orgulloso porque está bien hecho, sino que allí colaboran mis 2 hijas. Mi hija mayor, que ahora tiene 22 años, Paula, es la que hace las letras, que es la letrista de Scorpio. La chica que hace las letras de Scorpio es Paula Canelo, que es mi hija. Casi toda, el 80% de las historietas de Scorpio las dibuja ella. Y Brenda, que es más chica, tiene 18 años, es la que hace el color, y Paula también participa en el color. O sea que yo hago el dibujo, Manuel Morini hace el guión, yo hago el dibujo, una de mis hijas hace las letras y la otra el color. Y la otra, colaboran las 2 en el color. Pero ha quedado una historieta que la han definido en la editorial como que les interesa mucho esa historieta, y es la última historieta en Columba en este momento que mantiene el color directo. Color directo es cuando ya va indicado el color con anilinas, que lo hacen mis chicas con pincel y anilina, y no como el otro, que son colores más brillantes, que al lector de Columba le gusta más el otro, el color brillante. No le gusta el color puesto con pincel, o por lo menos no lo tomó bien, lo sintió como un poquito como extraño, lo rechazó. Pero pienso yo que lentamente alguna historietita que vaya haciendo punta lo va a ir convenciendo al tipo, y lentamente va a ir evolucionando la historieta hacia el color también. ¿Qué le dirías a un chico que quiere publicar hoy? Que quiere estudiar dibujo. Mira, por ejemplo, ¿a qué edad? ¿Qué edad puede tener? 20 años. 20 años. Mira, el tema de la historieta,
algún día yo saqué, porque a mí me gustaba mucho improvisar y teorizar sobre la historieta. Y yo saqué la cuenta como que la escuela principal de la historieta, para llegar a ser dibujante de historieta, la escuela principal está en los kioscos de revistas. Ese es el primer punto, es el primer lugar donde uno elige una revista, elige un personaje, lo sigue, lo copia, lo mira, sueña, lo guarda, lo relee, ¿sí? Pero entiendo que, como mi caso, está la otra parte, el lugar de reunión con otros que les guste lo mismo, para juntos ir formando grupos de muchachos que pueden o editar su revistita, o juntos ir a una editorial, o juntos criticarse, o juntos mantener el fuego, ¿sí? Entonces yo creo que es bueno. Una escuela, como hay 2 o 3 escuelas, creo que la de Garacochea sigue estando, la escuela de Garacochea. La escuela Oswald sigue siendo el profesor, y bueno, Oswald es súper, es un monstruo. Oswald, que es de acá de Quilmes. Con Oswald no nos vemos hace 6, 7 años, sin embargo hay buena onda, yo con Oswald lo aprecio mucho y creo que algún día él me dijo que me apreciaba a mí también, ¿no? El tema es juntarse y aprender juntos, aprender a dibujar, aprender a presentarse a una editorial y tener paciencia. Esta es una profesión muy sedentaria, muy lenta y que corresponde proceder con ella con tesón, insistir, insistir, volver y aceptar algunas cosas. Bueno, no es bueno lo que digo posiblemente, pero hay una cierta disciplina para ingresar. Y luego uno va cambiando todo el panorama, lentamente va adaptándose y llevando la profesión y al editor hacia uno. Columba tiene la tradición de ser una editorial donde dicen que hay que copiar al otro. Quedó como en el folclore, pero alguna vez me di cuenta que es así en los comienzos de cada uno. Pero allí han entrado prácticamente todos los dibujantes de la Argentina. Son muy pocos los que no han comenzado allí. Y cada uno después fue buscando su lugar. Pero para comenzar, los tipos imponen esa forma. Si es correcta o no, no lo sé. Creo que él es el editor y corresponde, él es un negocio, y corresponde que él imponga esa primera regla, ¿no? Si vamos a analizarlo hasta el fondo, quizás no es lo correcto. Pero es la manera, cualquier fábrica, si yo voy a una fábrica de neumáticos y yo quiero fabricar neumáticos ovalados, no me van a dejar. Me van a imponer el neumático que ellos quieren. En el tema de la historieta es parecido. Pero luego uno va llevándola la historieta hacia donde uno quiere. Si uno mira que Vogt, Casalla, Lito Fernández, Lucho Olivera, Dal Fiume, no sé, toda la muchachada que como un aluvión cayó de hora cero hacia Columba, todos fueron Haupt, Colonese, todos fueron distintos uno al otro. Sin embargo, en algún momento por ahí les pusieron, mirá, tenés que mirar tal tipo de historieta. Gustavo Trigo, Ennio, ¿sí? Toda gente que uno lo mira hoy son todos diferentes. Sin embargo, posiblemente hayan comenzado un poquitito pareciéndose uno al otro. O sea que, yo diría, esto es una forma, adaptarse al comienzo y luego ir imponiéndose dentro de lo que uno cree que tiene que hacer. Gracias, Canelo. Bueno, no hay por qué.